Ok. y tu posición. Me llamo Manuela Bolívar, estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, me gradué de psicólogo hace unos meses, tengo 25 años y pues formé parte del movimiento estudiantil desde mayo, cierre RCTV hasta la reforma, y dado que me gradué, pues ahorita estoy trabajando en una fundación que nació no junto con el movimiento, pero nació posterior al movimiento, en donde varios jóvenes egresados del mismo movimiento y pertenecientes al movimiento actualmente, decidimos formar esta organización que busca promover la formación y la participación de jóvenes en torno a lo público, pero basados en pilares elementales. Uno, los derechos humanos como visión política, y la no violencia como una estrategia de cambio y transformación. ¿Cómo se llama la fundación? Yo creo que el principal desafío en Venezuela, y a veces uno se enfrasca y podrías pensar que es Chávez el problema, yo creo que Chávez es una consecuencia. En Venezuela hay 70% de pobreza y exclusión. Tienes un índice de homicidios en donde el derecho a la vida es pisoteado a diario y no importa, hay impunidad. A ti te asesinan y no hay nadie que juzgue, y el malandro vive al frente de tu casa y no encuentras ni solución ni salida. Yo creo que ese es un desafío. O sea, yo creo que para tener una sociedad más justa y una sociedad con mayor bienestar, tiene que empezarse por la justicia, tiene que empezarse por pensar en cómo combatir la pobreza. Y yo creo que de esa manera pues vas a empoderar a los ciudadanos, de esa manera los liderazgos políticos van a tener la obligación de cambiar, porque ahora en adelante ya no podemos mirar. O sea, yo creo que durante unos años se olvidó una porción de la población, pero esa población ahorita está empoderada, y esa población ahorita tiene peso en una elección, y esa población ahorita tiene voz y voto, y creo que tiene que ser tomada en cuenta, y tiene que brindárseles alternativas y soluciones. Creo que nuestra generación, y para aquellos que nos interesa la política, como es mi caso, uno es pensar y actuar en cómo combatir la pobreza y la injusticia y la impunidad en este país. ¿Me entiendes? Sí, pero a ver, yo creo que esto de que la democracia es únicamente el voto, o sea, ciertamente votar es participación, votar es consulta, pero te repito, o sea, ¿cómo podemos hablar de democracia en Venezuela cuando no hay separación de poderes? Cuando aquí un Tribunal Supremo de Justicia, la decisión depende de cuál va a ser la posición del presidente, o una Asamblea Nacional se va a pesar de que necesitamos leyes, porque hay un problema de justicia en Venezuela. O sea, se va de vacaciones porque tiene que hacer campaña electoral, o porque se definen todos y gritan patria, socialismo, muerte en una sesión en donde se supone que un parlamento representa a todos los ciudadanos, o cuando tú tienes un defensor del pueblo que simplemente calla ante casos de arrestos, ante casos de abusos de poder, porque es de la tolda oficialista. Yo creo que la democracia no es solo la elección. Evidentemente la elección es el canal, y por eso los ciudadanos demócratas nos amparamos en el voto, y lo hemos demostrado el 2 de diciembre, lo demostramos el 23 y ahora lo demostraremos el 15. Pero decir que este país es democrático porque simplemente se vota, yo creo que es bastante simplista e ingenuo, porque tenemos que ver las imágenes de una Guardia Nacional, de unas Fuerzas Armadas que se supone deben protegernos, agrediendo contra sus ciudadanos porque simplemente no tienen el color rojo. A algunos ni siquiera les importan las ideologías políticas, simplemente quieren soluciones y simplemente son indiferentes. El gobierno y el Estado les es indiferente porque no cumple con sus objetivos políticos y de poder. ¿Te preocupas por la división de este país en dos bandos, por la polarización? ¿Y crees que es importante reconciliación entre los dos lados para el futuro? Que me preocupa, o sea, yo creo que esto es un problema. O sea, la polarización no nos deja convivir. Cuando mira, yo te voy a decir, mi papá es chavista, mi papá es del Estado, o sea, de hecho fue gobernador durante 13 años. Y de hecho, yo conocí a Chávez estando chiquita, o sea, lo conocí y he seguido, y siempre me he opuesto a él. Pero el caso de mi familia fue distinto, porque nosotros podíamos hablar y yo podía diferir, y yo le decía, mira, no puedo ir a esa cena porque va a estar Chávez, chévere, y lo aceptábamos. Pero cuando tú ves que parejas se separan por un tema político, cuando tú ves que no puedes hablar en reuniones familiares porque terminan en peleas, cuando tú ves que vecinos ya no pueden ni siquiera compartir porque eres rojo, eres verde o eres blanco, o no eres nada, no votas, y entonces, bueno, que no votas. ¿Me explico? No hay un tema de
no hay un tema de convivencia, y la convivencia para nuestra sociedad es fundamental. O sea, el venezolano, yo diría, si su principal valor sería convivir, y convivir en paz y en democracia, y bueno, y tú piensas distinto, y bueno, y ahí vamos. Pero ¿qué pasa? Esta polarización además se llena de un discurso de odio que fomenta el ataque a la sinagoga, por ejemplo, que pasó la semana pasada, el ataque a las iglesias, la profanación de las iglesias, el ataque a grupos que son distintos. No es posible un diálogo, y yo creo que una sociedad no puede verse a sí misma y no puede crecer si no dialoga entre sí. Entonces, evidentemente, la polarización nos está haciendo mucho daño, y lo lamentable es que vemos que la polarización es una estrategia gubernamental, porque en la medida en que tú tengas la polarización y en que digas esto, los imperialistas, los pitiyanquis, los hijos de yo no sé quién, pues simplemente te sigues manteniendo tu juego de poder y sigues excluyendo, que es un poco lo que hace lamentablemente nuestro presidente. ¿Crees que existe la posibilidad de solucionar